Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Así es, amados hermanos, los saluda a todos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde, a mis hermanos en Cristo, Guadalupe Cortés, eh, Job González, Gerardo Saucedo, Juan Balvaneda y a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo que se encuentran a todo lo largo y ancho de la tierra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y pues vamos a empezar con este precioso tema. Y, y todavía hablando de eso, pues seguiremos hablando del tema de nuestro comportamiento en la iglesia, nuestro comportamiento en la casa de Dios, cómo debemos conducirnos, cómo debemos conversar en la casa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para esto vamos a estar leyendo ahí en la epístola de San Pablo a los Corintios, en la primera epístola, capítulo 14, versículo 26, donde dice de esta manera el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, eh, regularmente pensamos que vamos a ir a oír a un pastor. Regularmente pensamos que vamos a oír a un predicador. Y, y, y vamos a oír también regularmente a un predicador, a un pastor y a un cantante o a un grupo musical. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal manera que lo que aquí nos dice la palabra de Dios y que es algo que el apóstol Pablo les preguntó a los corintios, si se fijaron, dice, ¿qué hay pues, hermanos? O sea, ¿qué hay, hermanos? Cuando os juntáis, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿A qué se juntan? Como queriendo decir, ¿a qué se reúnen? Y luego dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Quiere decir que la iglesia primitiva, y hablando específicamente los corintios, cuando se congregaban, cada uno de ellos tenía salmo, tenía doctrina, tenía lengua, tenía revelación, tenía interpretación. Y al final dice Pablo, pero que se haga todo para edificación. ¿Sí? O sea que cada uno de ellos, sin importar el número, porque no dice aquí el número, no dice cuando se juntan 50, cuando se juntan 20, cuando se juntan 10, o cuando se juntan 2, como son poquitos, pues cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene... No, dice cuando se juntan, hermanos, cada uno de vosotros, sin importar el número, cuando se juntan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Sí? Amén. Alguno puede decir, bueno, hermano, pero es que hay hermanos nuevos y ellos no saben todavía nada de la Biblia. ¿Verdad? ¿Ok? Los nuevos que no saben nada de la Biblia, tal vez ellos sí nomás vayan a escuchar. Los que apenas acaban de entrar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, ellos tal vez sí solamente van a ir a oír y a ver. Amén. A aprender.
No solamente a oír y a ver, sino lo más importante, a aprender. Amén. Porque todas estas cosas debían de suceder para edificación. ¿Edificación de quién? De la iglesia. Amén, hermanos. Pablo le dice a los corintios, ¿ya? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Sí? O sea, todos eran iguales. En aquellos días, si vemos conforme a la escritura, en aquellos días había maestros, había profetas, había pastores, había apóstoles y había evangelistas. Amén. En aquellos días también existían los dones del Espíritu Santo. Amén. Los cuales también nos venían de parte de nuestro Dios. Amén. El cual los repartía a todos y a cada uno como Él quería. Y algunos hablaban en lenguas, otros tenían dones de sanidades, otros tenían diferentes dones, palabra de ciencia, palabra de interpretación, palabra de diferentes dones. El don de hacer milagros también, incluso. Amén. Pero con todo y eso, de que alguno era pastor, algún otro era apóstol, algún otro era maestro, algún otro era evangelista, algún otro era profeta, y alguno otro de más allá tenía el don de lenguas, otro tenía el don de interpretación, el otro tenía el don de hacer milagros, el otro tenía palabra de ciencia, el otro tenía este otro don. Aún con todo y eso, cada uno de ellos tenía algo que dar. ¿A quién, hermano? A los demás, al resto de los hijos de Dios, al resto del cuerpo de Cristo. Cada uno de ellos tenía algo que dar, amén. De tal manera que alguien dirá, no, hermano, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí podía ser. Y para esto vamos a leer ahí en el versículo 27, mire, allí adelantitito, luego del versículo que leímos, donde dice, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más 1 interprete, los que hablan en lenguas. Y si no hubiera intérprete, el que habla en lenguas o los que hablan en lenguas, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. No era como hoy en día que se para uno por acá, se para uno por allá, se para todos al mismo tiempo y uno habla una cosa y el otro otra. Hablando del don de lenguas, del tan llevado y traído don de lenguas. Que todos quieren hablar en lenguas en la iglesia y hay algunos que hasta piensan que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo de Dios. Cosa que no es así, porque la palabra de Dios dice, hablando el apóstol Pablo, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así de fácil. Sí, entonces, sí había muchos que hablaban, o no muchos, podemos decir muchos, pero también para no hacer muy grande la expresión, podemos decir que había varios que hablaban lenguas, varios que profetizaban, varios que hacían dones de sanidades, varios que eran profetas, varios que eran apóstoles, varios que eran esto, que eran aquello, pero no agarraban el lugar todos al mismo tiempo, sino cada uno en orden, por turnos, a su tiempo. Amén. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero,
porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizan, de los que profetizaren, sujétense a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Hoy en día los que se dicen ser profetas no respetan a nadie. Ellos quieren ser los que llevan la voz cantante, y al empezar a hablar el profeta, todo mundo se tiene que callar según ellos. Y no soportan más de un profeta, porque dicen, aquí el profeta soy yo. Y si alguien tiene una palabra profética por allá hablando, tomando en el ejemplo de lo que dice la escritura, ¿va? Tomando el ejemplo, si estas cosas fueran así, entiéndaseme bien, si estas cosas fueran así, tomando el ejemplo de la escritura, un profeta hoy en día, si otro se levantara a profetizar, aquel profeta que está allá parado arriba no iba a dejar que profetizara aquel otro. ¿Por qué? Y menos si se mira de menos estima en comparación con el profeta que está ahí arriba. ¿Sí? O sea, a lo mejor la ropa de aquel que está sentado es más pobre, más sencilla. A lo mejor el profeta que está sentado allá tiene su apariencia como de un hombre pobre, de un hombre anciano, pues no lo va a querer ver, no lo va a querer oír. ¿Por qué? Porque él es el profeta. ¿Sí? De igual manera el apóstol, ¿verdad? Como el tan llevado, traído tema de los apóstoles, del apóstol, que hoy en día se usa tanto. En aquellos días sí había apóstoles, y no eran tantos, eran nomás 12. Pablo fue el número 13 y el último de los apóstoles. Amén. Pero cuando ellos, los apóstoles en aquellos días, había varios en una congregación, en una reunión, tenían que hablar a su tiempo. No se paraban y hablaban al mismo tiempo. Y no se adueñaba alguien del lugar para decir, yo soy el primero, el apóstol. Imaginémonos al apóstol Pedro discutiendo con Santiago o con Pablo. No, pues si yo fui el primero, a mí me llamó primero el Señor. Imaginémonos eso. Y Pablo queriendo hablar y Pedro diciéndole que no. ¿Sí? Cosa que hoy en día es muy fácil de que suceda. ¿Por qué? Porque hoy en día las gentes están siguiendo no el modelo de Dios, sino el modelo del romanismo. Están siguiendo un modelo que no es divino, que no es bíblico. Están siguiendo el modelo del catolicismo. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque, fíjense, ahí les va. El romanismo fue el que inventó todo ese movimiento, toda esa organización, ¿sí?, religiosa, con esa doctrina de engaño, de mentira, de error y satánica. Pero muchos han sido contagiados por ella, como el coronavirus, bendito sea el nombre de Jesús. Y muchos se han ido tras sus pasos. La palabra de Dios a mí me dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, bendito sea el nombre de Jesús, Apocalipsis 17, la palabra de Dios me dice a mí, fíjense, en el versículo del 1 en adelante, y dice de esta manera, en el nombre de Jesús: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera,
la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y ha de venir, que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y es, aunque y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Amén. De tal manera que, ¿qué significa esto? Que la madre de las rameras no es otra cosa que ese movimiento religioso romano del que estamos hablando. Sí, y de ese movimiento religioso del que estamos hablando, de ahí toman todos las organizaciones religiosas, la mayoría, la gran mayoría, no todas, la gran mayoría, de ahí toma el modelo. Por eso dice la escritura aquí en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Sí, porque esa es la ramera, el romanismo, es la ramera grande, la madre, pero tiene hijas. ¿Y qué hacen las hijas? Lo mismo que hace la madre. ¿Y qué hace la madre? Engañar, dice aquí. Sí, esa mujer está llena, tiene una copa, sí, tiene una copa, bendito sea el nombre de Jesús, tiene un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y con esa mujer, bendito sea el nombre de Jesús, versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado y de grande admiración. Sí, esa mujer es, hablando de mujer, no es una mujer literal. Aquí la Biblia, mejor dicho, cuando habla de mujeres, no habla de mujeres literales, no, sino que habla de formas de doctrinas, de movimientos, o mejor dicho, de una forma de doctrina. Que en esta parte, esa forma de doctrina, como dice aquí en el versículo 1, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La grande ramera tiene posición sobre muchas aguas, y la Biblia, cuando habla de aguas, no habla de aguas literalmente, sino que habla de multitudes, de reinos, de países. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esta ramera, el romanismo, está sentado sobre muchos reinos, sobre la mayor parte de la tierra. Y con ella, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué está pasando en el mundo?
todo y no es nuevo, porque esto ya desde que el romanismo empezó a cobrar auge y fuerza y cada vez agarra más fuerza. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? Que se viene apoderando de todos los reinos de la tierra, a través de la historia, a través de los tiempos, a lo largo y ancho del mundo. Y algunos dicen, en tales lugares no hay catolicismo, puro cristianismo. Y vamos y observamos, y los lineamientos de aquellos, entre comillas, cristianos, son los mismos que los que tiene la ramera. Son los mismos que los que tiene el Vaticano. Son los mismos que los que tiene el romanismo. Son los mismos. Están siguiendo el mismo modelo. ¿Y a qué se debe esto, hermanos? A que ellos quieren tener supremacía. Y ese es el modelo que toman ellos. Liderazgo, supremacía, poder. Amén. Por eso dije anteriormente que hoy en día también hay muchas iglesias, muchas congregaciones, entre comillas, cristianas, que tienen el mismo modelo. Son hijas de la ramera grande, del catolicismo. ¿O acaso no han oído ustedes alguna vez decir que todas, hablando de iglesias y hablando de religiones, todas salieron de allá? Todas son ramitas de la católica. ¿No han oído eso? Pues es por eso. Porque todas traen los mismos lineamientos. Entonces, eso es lo que pasa. Aquellos hombres en aquellos años, Constantino primeramente, y de allí en más siguieron otros muchos. Y todavía hay muchos que toman el principado en sus grandes templos, en sus grandes catedrales, y salen vestidos con ropas lujosas, adornadas, de oro, de plata, de costuras vistosas, llamativas, hasta con coronas que traen en sus cabezas, como si verdaderamente fueran algo grande, cuando no lo son. Y nadie puede hablar en sus lugares, sino solamente el que ellos dicen a la hora que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos son los que mandan. Y en nuestros días, en nuestro tiempo, hablando acá de forma cristiana y como cristiano, y hablando, como vuelvo a repetir, entre comillas, de cristianos, se sigue ese mismo lineamiento. Y hoy en día se ha agravado más todavía. Hay apóstoles, hay profetas, ¿sí? Ya no solamente pastores, ya no solamente maestros, ya no solamente evangelistas, no, ahora ya también hay apóstoles y profetas según ellos. Porque la Biblia no los autoriza a ninguno de ellos a tener ese nombre, ese título. Pero ya lo tomaron siguiendo los mismos lineamientos. No se conformaron con tener pastores, no, sino que ahora quieren tener más. ¿Y quiénes son los profetas? ¿Quiénes son los apóstoles? Pues los más grandes. Y nomás ellos tienen derecho de hablar, y nomás ellos tienen derecho de decir quién habla o quién calla. Amén. Siendo que estas cosas allá en tiempos de los corintios eran necesarias, porque en aquellos tiempos la Biblia no estaba completa todavía. La doctrina no estaba completa. Sí, por eso era necesario que hubiera dones. Era necesario que hubiera estos ministerios de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, de apóstoles. Pero ahorita nosotros, amados hermanos, ya tenemos la doctrina completa. Ahorita nosotros ya tenemos la santa palabra de Dios, la santa doctrina completa, perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal manera que nosotros ahorita lo único que podemos tomar como modelo de los corintios
¿verdad? En esta parte no son el buscar los dones, no son el buscar los ministerios, sino el que todos nosotros, ¿verdad? Como dice la escritura en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Lo que quiere decir que en la casa de Dios, ahorita en la actualidad, en la iglesia de Dios, todos somos iguales, todos tenemos derecho de hablar, todos tenemos derecho de enseñar, todos tenemos derecho de profetizar y en esta parte voy a decir algo. Profetizar no quiere decir que vamos a adivinarle su vida a los demás, no vamos a adivinarle el futuro a los demás, no vamos a adivinarle el pasado a los demás, no, sino que el profetizar quiere decir que todos podemos hablar de la bendita y santa palabra de nuestro Dios, siempre y cuando nos hayamos edificado con ella, también con un tiempo anticipado, siempre y cuando estemos escudriñando las escrituras, leyendo las escrituras, investigando las escrituras y las hayamos comprendido y también hayamos llegado al entendimiento perfecto de la palabra de Dios para ponerla por obra en nuestra vida, principalmente. No solamente teóricamente, sino prácticamente con nuestra vida. Amén. Y todos tenemos el mismo derecho. Y siguiendo el modelo del versículo de lo que nos habla pues Pablo en este capítulo 14 de 1 Corintios, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos derecho de hablar. Y hablar, como dice la escritura, con salmo, con doctrina. Hablar ya no con lengua desconocida, porque ya también los dones ya pasaron. Amén. De hablar, pero sí tenemos derecho de hablar. Exhortación, consolación, doctrina, ciencia, bendito sea el nombre de Jesús, revelación. Pero ese derecho lo tenemos que usar siempre que sea para edificación. ¿Y ahora para quién? Edificación del cuerpo de Cristo. Así de fácil y de sencillo. La palabra de Dios aquí en el 1 Corintios 13 dice, fíjense lo que dice, amén. El amor nunca, versículo 8, 1 Corintios 13, versículo 8, en el nombre de Jesús. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Amén. Lo que es en parte será quitado. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo y oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Quiere decir que las lenguas, la profecía y todas aquellas cosas, muchas de aquellas cosas, o podemos decir que todas aquellas cosas que se usaban en el Nuevo Testamento, en el primer tiempo, en tiempos antes, aclarando, antes de que la Biblia estuviera completa, muchas de aquellas cosas que eran para edificación de la iglesia en aquel entonces, muchas o la mayoría o todas desaparecerían, dijo el apóstol Pablo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Sí? Por eso era necesario en aquellos tiempos que hubiera profetas, que hubiera maestros, que hubiera apóstoles, que hubiera pastores, que hubiera evangelistas. Por eso era necesario que hubiera dones
del Espíritu Santo, pero ya ahorita ya no. ¿Por qué? Porque ya está lo perfecto, ya llegó lo perfecto y esto es lo perfecto, la palabra de Dios escrita para nosotros. Amén. Ya no necesitamos esos ministerios, ya no necesitamos esos dones para ser edificados, porque tenemos la santa palabra directa de nuestro Dios, ya escrita como debe de ser. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. De tal manera que ahorita debemos de congregarnos, debemos de buscar dónde congregarnos, o mejor dicho, no dónde congregarnos, sino debemos de buscar pueblo para congregarnos, hijos de Dios para congregarnos. No locales, no templos, no edificios, sino pueblo de Dios para congregarnos con ellos. Y todos tener el mismo derecho de hablar palabra buena y de escuchar también palabra buena. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga en una congregación de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, debe de ser primeramente y últimamente para la edificación. Amén. Y no caer en el error del diablo, del romanismo. El romanismo cayó en el error satánico y pues de hecho ellos nunca estuvieron en la verdad. Constantino nunca estuvo en la verdad, ¿sí? Sino que ellos siguieron el modelo, y muchas iglesias o muchas denominaciones, por no decirle, sí, muchas denominaciones cayeron en este error. Vamos allá al primer libro de Samuel, capítulo 8. Fíjense lo que pasó con el pueblo de Dios, con Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ya con esto voy a terminar. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beer-Seba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia y recibieron cohecho y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Y dijéronle: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta